Muy buenas tardes. A nombre de ETICS, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, le damos la bienvenida a esta inauguración de la sesión de seminarios de Historia y Folclore Gabriel Salazar. De repente a los chilenos enero es como una continuación de diciembre, pero es nuestra actividad del primer semestre de 2025. Así que sin más, los dejo con Max Castro y que disfruten mucho de esta sesión. Mao, buenas tardes a todos. Gracias por irse conectando. Darles las gracias por asistir a esta sesión inaugural del seminario titulado Historia y Folclore Gabriel Salazar, organizado y ejecutado por ETICS, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, liderada por su decano, señor Francisco Javier Martínez, que ayuda a llevar a cabo todas estas instancias. Me da de las gracias a Andrés por su presentación. También agradecerle a la Sociedad de Folclore Chileno, liderada por su elemental presidente, señor Ibaín El Cid, que también encabeza la Sociedad BAJ, y a su presidenta del Consejo, maestra Karen Platt Müller-Turina. Bueno, hoy hablaremos de un tema muy profundo en nuestra historia y costumbres chilenas. Nada más y nada menos que acerca del libro Ferias Libres, un espacio de soberanía ciudadana, escrito por el profesor Gabriel Salazar Vergara. Este texto nos comparte una visión muy profunda de algo que nosotros podemos ver con despreocupación y normalidad, las ferias. El profesor Salazar logra adentrarse en la historia de lo que significan las ferias libres a nivel ciudadanía, entendiéndolas como espacios de transacciones comerciales y de expresión de soberanía popular, junto con su evolución en el transcurso de los años. Pero no, él nos logra situar desde el siglo XIX aproximadamente, donde constantemente se manifestó la intención por parte de las autoridades de sobreponer la soberanía nacional, o como bien llama Salazar en su libro, en la página 19, suprasoberanía, como se define, y el intento de controlar y moralizar a la población. Bueno, también logramos observar la evolución a través del tiempo, cómo las ferias se van consolidando como fuertes espacios de intercambio de ideas y como naturalmente el ser humano ha manifestado su necesidad de reunión y socialización con las demás personas. Las ferias son expresiones de opinión por parte de muchas personas, las cuales muchas veces se ven disminuidas o no tomadas en cuenta, como son las personas que ejercen roles de laborales domésticos, de dueños, dueñas de casa, y así logrando elevar estas ideas al pueblo, trayéndola a colación, a debate, y asimismo manifestando su poder. Bueno, ahora voy a presentar a los miembros que tratarán esta instancia. Comentando está el profesor Gabriel Salazar Vergara, historiador, sociólogo y filósofo, doctor en Historia Económica y Social de la Universidad de Hull, Inglaterra, 1985, consejero de Sociedad de Folclore Chileno, Premio Nacional de Historia de 2006 y autor de esta obra que se tratará en la sesión. En segunda instancia está el profesor Ibai Entit, licenciado en Lengua y Literatura de la Universidad de Chile en el año 2022, actualmente cursando su magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de Santiago, presidente de la Sociedad de Folclore Chileno y Sociedad BAJ, e imparte las cátedras de Cueca Chilena y Latín Jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Dialogando, encontramos a Raquel Abella López, máster en estudios avanzados de museos y de patrimonio histórico artístico y diplomado en dirección y gestión de organizaciones artísticas, culturales y directora de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominici. Y también al señor Manuel Lagos Mieres, magíster en Historia de Chile en la Universidad de Santiago, historiador y escritor independiente de las destacadas obras Los Subversivos, Las Maquinaciones del Poder, República de Chile 1920, en Santiago 2012, Experiencias Educativas y Prácticas Culturales Anarquistas en Chile 1890-1927, en Santiago 2013, y Viva la Anarquía, Sociabilidad, Vida y Prácticas Culturales Anarquistas en Chile, 1890-1927, Valdivia, 2014. Y ahora le doy el paso a Ibrahim para que comience con... Muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a nuestro seminario Historia Folclor Gabriel Salazar 2025, un seminario que partió precisamente el año pasado con esta escuela de ingeniería que pareciera ser uno de los pocos espacios que piensa de manera transversal, democrática, abierta y soberana la historia la social, el folclor social y las distintas aristas que toca, por cierto, mi maestro Gabriel Salazar Vergara, pero que también son importantes, ¿no? Para entender y para profundizar en los estudios de las humanidades del pueblo, dijera, por ejemplo, Bernardo Suercasó, destacado profesor también de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, para la redundancia,
y otras áreas, ¿no? Otras áreas que tampoco nosotros estamos inventando la rueda, es decir, el mismo folclore partió con el folclorólogo Oreste Plat, por ejemplo, quien escribió muchas veces de esto, escritor, gestor cultural, o el propio Eugenio Pereira Salas, ¿no? Destacado historiador también que, digamos, fue uno de los pioneros del folclore en términos históricos. Vamos a ver si podemos compartir eh, la presentación que hemos hecho muy brevemente, porque precisamente el libro que nos convoca es, a ver, nosotros escogimos un libro distinto, porque usualmente las obras que se conocen de Salazar siempre son bastante más, sus obras cumbres, digamos, tiene varias, pero El Niño Guacho en la historia de Chile o Labradores, Peones y Proletarios, que lo analizamos, digamos, ¿no? El año pasado, y que también ambas sesiones están disponibles. Pero quisimos partir de otra forma y con otra mirada, con otros contextos, como es Feria Libre, Espacio Residual de Soberanía Ciudadana, porque nos parece que además es un libro tremendamente folclórico. Y como ya es habitual en esta breve intervención que a mí me toca hacer, yo voy a más bien perfilar algunos conceptos fundamentales que me parece que Salazar aborda en esta obra y que justamente se publicó, si no estoy muy perdido, por lo menos la edición que tenemos, el año 2003. ¿Ya? A ver, algunos conceptos básicos que el profesor Gabriel trabaja son, por un lado, él asocia o parte hablando un poco de este recorrido antiguo, ¿no? Antiguo, remitámonos a propósito de la época clásica, ¿no? Maximiliano dio una primicia que no debía ser tan primicia todavía, pero bueno, habló del latín jurídico, está bien. Precisamente tiene que ver con la parte o los tiempos greco-romanos, ¿no? Grecia, Roma, valga la redundancia. Y en ese entendido, Salazar parte hablando de un concepto que me parece muy relevante y que incluso en la Facultad de Filosofía y Humanidades estuvo por mucho tiempo, me parece que ahora está tal vez no tan en boga, digamos, como antes, que era el ágora, ¿no? El ágora como este espacio público, abierto, ciudadano, digamos, con toda la carga simbólica y evolutiva, si queremos, y me permiten ocupar esa palabra, que esto conlleva, ¿no? Por lo tanto, el ágora como espacio primero donde interactúan diferentes sujetos, diferentes personas, diferentes espacios, ¿no? Dentro de esto. Y esta ágora que no necesariamente es eh, exclusiva, vamos a decirlo así, de la antigua Grecia, que de alguna manera es por excelencia donde se origina, pero que va tomando diferentes modelos, diferentes espacios, diferentes formas, digamos. Por lo tanto, eso también nos hace preguntarnos, y dice el autor de este libro, hasta dónde llega lo tradicional, ¿no? Cómo lo tradicional se puede entender y cómo eso juega. Por eso me parece que en un sentido de investigación, por este Plata hablaba de lo folclorológico, ¿no? Lo folclorológico es la investigación del folclore, ¿sí? Puede ser un poco tautológico también, pero me parece que es relevante entender también que este es un libro muy folclórico o muy folclorológico, ¿no? En ese sentido, si pensamos lo tradicional. Y si esa tradición de alguna manera va concatenada, va vinculada con entender también cuál es el rol que se le asigna a la soberanía popular civil, ¿no? Eh, que también pareciera, si la soberanía es popular, necesariamente es civil, entonces podríamos preguntarnos un poco eso, ¿no? Pero entendiendo también que el ágora como espacio y esta idea de estos espacios públicos, porque Salazar primero parte haciendo, el libro se divide, digamos, en tres capítulos. Y en el primero parte haciendo este diagnóstico, esta mirada no quiero decir necesariamente solo transversal, sino que también sociohistórica, y cómo esto es una especie de herencia, ¿no? En alguna parte Salazar menciona la palabra legado, que me parece muy importante. Entonces, eso entra en tensión también, digamos, con todo lo que después de 1810 en adelante se va a tratar de barrer y poner en jaque, particularmente por la corriente conservadora, los famosos pelucones en los años, en la década de 1820, cuando Ramón Freire encabeza también ciertos procesos importantes, o a propósito de temas constitucionales, ¿no? Entonces el Estado portaliano va a arrinconar y básicamente va a fustigar y a matar todo lo que hay. Entonces Salazar parte diciendo, bueno, acá también hay espacios donde no solamente la gente deliberaba por deliberar, sino que también se tomaban decisiones. Entonces también como el colectivo básicamente termina después en masa, o dice en una de las páginas, o algo que podría ser peor, en muchedumbre. ¿Sí? Para Salazar también es sospechoso un poco esto. Ahora, vamos a algo que es importante, porque tampoco, como decimos, estos son una serie de conceptos y me interesa también que el mismo profesor y el panel, por cierto, que es tremendo también, les agradezco a ambos, a los cuatro, digamos, también, que estén acá. Pero habla también, es muy interesante que Salazar hable de la chaya, ¿no?
o habla del juego de caña. Cómo también eso de alguna manera subyace, cómo la feria, ¿no? O esta feria, o esta especie de espacio residual, dice Gabriel Salazar Vergara, de alguna manera incluso se ven no solamente asediados, o no solamente arrinconados, sino también son parte de eso, fueron parte de una genética. Entonces, básicamente, con toda esa evolución que este espacio público y esta residualidad, si podemos darle ese nombre, ¿qué le deja a esa masa? ¿O qué le deja a esa muchedumbre? ¿O qué van a hacer, digamos? Porque al final también quedan esos resabios, ¿no? La feria y los mercados son también resabios, ¿no? De la antigua ágora. Entonces se vuelven a sí mismos, ¿no? Hacia el vecindario, hacia el barrio. Me permiten una palabra que creo que está muy poco usada hoy en día, porque en este es el único país en el mundo donde son todos de clase media. Las poblaciones. Entonces, me parece que la población también es importante, el contrapeso que eso genera y cómo ese espacio de actualidad, cito mi misma población, la hormiga en Peñalolén, cómo no entran, digamos, los políticos, cualquiera sea, y de cualquier creencia y cualquier color, digamos. Entonces, claro, ¿no? Esta imagen un poco más caricaturesca, pero que obedece también a ese legado, esa mirada, digamos, medieval. Podríamos preguntarnos a propósito de folclore, que algunos, la corriente chilenera, yo soy más de la parriana, pero la corriente chilenera señala que, por ejemplo, la cueca tiene este vínculo arábico-andaluz. Entonces podríamos tal vez pensar incluso que desde la península ibérica, no solamente la oligarquía vasco-criollada, arábigo-andaluza y sevillana, sino también aquellos campesinos, qué sé yo, personas que llegaron acá, que estaban dedicados, también tienen entonces en su génesis un poco esta mirada, ¿no? De esta feria. Tenemos a alguien que tiene una estrecha relación con España, pero que también conoce muy bien eso en el panel, entonces ahí vamos a ver si hay algo de eso. Otros términos que me parecen importantes y que se destacan sobre todo también a medida que va avanzando el libro, es un libro de 118 páginas en total. Eh, si a alguien le interesa, igual se lo podemos mandar después digamos, digitalmente. Pero que también Salazar va avanzando y va comentando también un poco todo el desarrollo de esto. Después llega también el segundo capítulo, habla del comercio regatón, ¿no? Pero se pregunta permanentemente el autor de esto, lo residual, ¿no? Básicamente, ¿dónde queda lo residual? Como una especie ni siquiera de un margen, ¿no? Sino que desde una especie de arrinconamiento y que básicamente el pueblo se tiene que reinventar para eso. Entonces también hay un especial capítulo apartado, digamos, dedicado al carnaval. ¿Cuánto se ha escrito del carnaval en Chile, no? Podríamos señalar, por ejemplo, traer a colación a Monseñor Alday, siglo XVIII, que persiguió el carnaval hasta decir basta. O quién escribe en el siglo XIX del carnaval chileno, porque también la mayoría de los carnavales, siendo yo, por ejemplo, creyente, son todos religiosos. Particularmente uno que es, digamos, pero que incluso ahí podemos ver qué es lo chileno, ¿no? El mito de la chilenía, que es la tirana. ¿Sí? Entonces también un poco eh, Salazar hace todo un trabajo, una evolución de ese carnaval y cómo esto genera también una especie de fiesta popular, ¿no? ¿Cuál es el rol de esa fiesta popular? ¿Sí? De alguna manera estamos tirando diferentes terminologías a la mesa porque también, yo sé que el panel está muy interesado en eso. Entonces, la pérdida de eso local, ¿no? La pérdida de esas fiestas populares. Si uno ve, por ejemplo, el siglo XIX desde la literatura, ¿quién ha escrito del carnaval? Hay un apartado de J. Beche, ¿no? Notable autor también, digamos, yo ni siquiera diría del canon chileno literario del siglo XIX, pero que tiene un texto del carnaval que me parece incluso está en memoriachilena.cl. Y cómo de alguna forma el pueblo, ¿no? Esa manera de arrinconarse, tienen que luchar contra el gran comercio. Entonces, también Salazar dice en este segundo capítulo que básicamente el pueblo se tiene que agarrar con uñas y muelas. Me parece muy interesante esa analogía de las muelas, no los dientes. eh, a lo que tenía, ¿no? Porque también no es solamente una forma de subsistencia de su identidad, ¿sí? Sino también es una forma, en el fondo, para echarle papa a la olla a fin de mes, ¿no? Tal vez en la Edad Media era un poco el trueque, ¿no? Pero después también tenían que subsistir. Entonces, de alguna manera, eso también, de alguna forma, hacerle frente al gran capital, ¿no? Entonces, eso también se enraiza con toda esa identidad, ¿no? Esa identidad chilensis, socioterritorial, como queramos verlo, a este comercio que es el comercio de regato. ¿Sí? Como también ese comercio de alguna forma empieza o dispone o va circulando y eso va generando, va modelando un espacio que después se va a llamar ferias libres. ¿Sí? Y como también este espacio urbano, este espacio residual, es eminentemente, Salazar menciona la plebeyización.
Eso me parece también que es muy interesante. O sea, ese espacio residual básicamente va a quedar para la clase obrera. ¿Sí? Y para mí la clase obrera no terminó el 73, ¿no? La cuestión también se ha trabajado, o sea, se ha mutado los obreros. Entonces el tercer capítulo, porque acá vamos a dejar también preguntas abiertas para no monopolizar la conversación, precisamente es ferias libres. Cómo las ferias libres son el resultado espontáneo, literal, como también los vecinos, ¿no? Se toman la calle. Y de las cosas más diversas, digamos. Yo creo que otra cosa que sería digno de investigar desde la historia social o desde el folclore social son los persas, los famosos persas, ¿no? Que pareciera también que florecieron como margaritas en la nieve, dirían en los monos animados, ¿no? Pensando en los persas que son ferias, personas, no sé, por ejemplo, yo ahora estoy en contacto en la casa de mi madre, y acá, no sé, a 5 minutos los fines de semana de las más diversas cosas, desde comida, electrodomésticos, hierbas para el mate, lo que ustedes puedan pensar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de alguna manera, y los persas funcionan en horario, digamos, vespertino nocturno, pero en todo el país. Entonces, la feria libre es un poco lo mismo, ¿no? Tiene también ese contrapeso y cómo también se toma en las calles, pero insisto, en ese factor de subsistencia, de identidad y de residualidad, como señala Gabriel Salazar Vergara. ¿Dudas, consultas y preguntas en el correo que está en pantalla? Muchas gracias. Te devuelvo a ti la palabra, Maximiliano, y me parece que escuchamos a nuestro ponente principal. Y no, excelente presentación. Me parece muy interesante el tema justamente que hablaste de la plebeización de la clase obrera. Yo creo que ahora es momento de darle el paso al autor de este texto, gran exponente, maestro, señor Gabriel Salazar, por favor. Bueno, hola, buenas tardes, un saludo cordial, fraterno a todos los presentes, todo lo que estoy viendo aquí en esta pantalla y a todos los eventuales auditores o espectadores que puedan verlo posteriormente. Agradezco la oportunidad de poder conversar sobre este libro, pero más que sobre el libro, sobre el fenómeno, ¿m? Feria Libre Popular. ¿M? Yo creo que esto corresponde a un gran problema político, histórico y teórico hasta el día de hoy no resuelto, que tiene que ver con el conflicto ya milenario, milenario tal cual suena, entre lo que han sido y son los poderes centralizados, ¿m? Los poderes centrales, que son propios de, o bien las naciones, es decir, grandes estructuras territoriales que tienen un solo gobierno. ¿M? La nación es un gran territorio, entonces tiene gobierno central, o los imperios, cuyos territorios son todavía más grandes, ¿no? Y un gobierno central, autoritario, mucho más autoritario aún que los nacionales. Toda la historia mundial ha tenido que ver con este problema. Cómo los pueblos que se juntan para vivir, ¿m? Ocupando un territorio, produce el fenómeno del poblamiento, y al poblar un territorio, comenzar a trabajarlo, comenzar ahí a convivir, comenzar a autogobernarse para ordenar la producción, el consumo y la convivencia, ¿eh? Surge un poder local, un poder de comunidad, un poder vecinal, que es lo que la historia reconoce como la república. Esa es la tradición republicana que tiene como base el ejercicio libre de la soberanía popular. El pueblo domina todo el espacio que ocupa en su villa, lugar, ciudad, como quiera que la llamemos, ¿no? O su vecindario, simplemente. En un comienzo, los pueblos, pueblos en plural, no el pueblo en mayúscula, que es un invento, ¿no? Los pueblos en plural eh, vivían juntos y su convivencia llenaba todo el espacio urbano, todo el espacio público. ¿M? Por todas las costumbres que surgían y por todo el folclore, por todos los folkways, como dicen los gringos, que van generando una comunidad que comienza a desarrollar su vida ordenadamente, ¿no? Por eso está ocupado por un folclore religioso, el espacio público ocupado por un folclore religioso, por un folclore mercantil,
la feria local, donde se venden a sí mismos los productos que produce cada uno, ¿verdad? Por el ágora, como planteaba Ibaín, cuando se discute políticamente cómo se autogobierna el pueblo, ¿no? Puede ser el desfile militar cuando se organizan como milicias urbanas para defender la comunidad y se muestran a sí mismos y desfilan, ¿no? ¿Eh? El pueblo desfila ante sí mismo. O tenemos la fiesta religiosa, o tenemos, ¿verdad?, el carnaval. ¿Mm? Originalmente un pueblo ocupaba con todo su folclore, todos sus ways, todas sus costumbres, ¿m? Todos los mores, como decían originalmente los franceses, el espacio urbano. El problema comenzó cuando comienzan a aparecer los reyes que fundan naciones. ¿M? La nación es un dominio de varios pueblos, desde un pueblo original, es un pueblo que se siente poderoso, se expande, domina a pueblos vecinos, funda, por tanto, un orden político sobre un territorio más amplio que sí mismo, ¿m? Y eso es la nación. Como todo el mundo sabe, Chile, como nación, que es un territorio grande, fue fundado desde Santiago, por Santiago, para Santiago. Todo intento de dominio de un territorio grande necesita hacerse desde un centro que domina. Y eso requiere una centralización del poder y, por tanto, una serie de costumbres políticas, militares, religiosas, que comienza a organizarse en torno a ese centro, que como es dominante, tiende a ser autoritario, centralizador, ¿no? Y por tanto, la nación constituye su propia institucionalidad centralizada y la va esparciendo verticalmente, dominantemente, ¿no?, como un poder sobre todo el territorio que ocupó. Y a medida que ese poder central va ocupando el territorio, todos los otros pueblos que dominó, el espacio público de cada pueblo va a ser invadido por ese poder central y el espacio popular del folclore, de las costumbres locales, comienza a verse reducido, marginalizado, expulsado, eliminado. Y al final, en la modernidad, tenemos, ¿verdad?, que el poder central muchas veces de las naciones, de la nación, no de las naciones, de la nación, termina por eliminar, ¿verdad?, lo autóctono de cada pueblo, el folclore de cada pueblo, la autonomía de cada pueblo, ¿eh?, el poder soberano de cada pueblo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile? En Chile, la oligarquía mercantil que estaba en Santiago, la burguesía mercantil que vivía en Santiago, porque en Santiago estaba la aduana en el periodo colonial, en Santiago estaba la Casa de Moneda que centralizaba la acuñación de moneda de toda la producción de riquezas del país. En Santiago estaba, por así decirlo, la sede del gobierno imperio español, ¿no? La Capitanía General, el gobierno central, estaba la Real Audiencia, la justicia imperial. Por eso Santiago nació centralizado, porque era hijo del imperio. Como era hijo del imperio, tendió a centralizar todo en la capital. Entonces, la burguesía mercantil de la capital, que es donde estaba el gran comercio, dominaba todo el comercio exterior, la monedización de la riqueza en moneda, ¿verdad? Estaba la aduana, estaba la justicia, la Real Audiencia, estaba el obispado, estaba todo en Santiago. Santiago se dedicó a dominar Chile. Habían como 48 pueblos, más o menos a 1810, ¿no? Santiago los dominó a todos. Una larga historia de la cual se ha hablado muy, muy, muy poco. Porque toda la historia de Chile, por lo menos los grandes parámetros de la historia de Chile tradicional, no ha hecho otra cosa que exaltar la nación chilena, el Estado chileno,
los presidentes chilenos, ¿no? El capital nacional, los ingresos nacionales que generó el comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, el folclore popular no surge a nivel de la nación, porque es un poder central. Ahí no está el pueblo. El poder central se autoconstituye y se autorrefiere, es lo que todos sabemos, eh, Michel Foucault llamó el ojo panóptico. El poder central mira desde su cúpula, desde su torre de vigilancia, todo el espacio que dominó y mira en círculo, ¿m? Tal como la torre de vigilancia que tienen todas las cárceles. ¿M? ¿Y qué es lo que mira? Que se cumplan las normas del centro, que todos los pueblos cumplan las normas que Santiago estableció. ¿M? Que Santiago estableció. En cambio, los pueblos están viviendo en sus pueblos, en sus aldeas, en sus villas, en sus lugares, ¿no? Reunidos, ¿verdad? Para trabajar, para convivir, para cuidar sus niños, etcétera, etcétera. Todos sabemos eso. Por eso es que el problema de este libro es cómo el poder central de Santiago fue en cada pueblo de Chile, ¿no? Arrinconando las costumbres populares que se habían autogenerado allí, libremente, soberanamente, estableciendo su poder central. Eso significó un larguísimo conflicto no resuelto hasta el día de hoy. Porque en el fondo, ¿en qué consiste el conflicto? La soberanía radica donde está el pueblo reunido consigo mismo. ¿Mm? Y el poder central es un poder, no es un poder soberano, es un poder político construido sobre la base de usurpar la soberanía de cada pueblo. ¿Mm? Hoy día la clase política se siente ella soberana. Dice que ella, como dijeron todos los candidatos a convencional en la segunda convención del 2023, ellos dicen el poder constituyente, o sea, el que dicta la ley para toda la nación, radica en el Congreso Nacional, radica en ellos. Eso implica una negación absoluta de la soberanía popular. La soberanía popular no existe en la nación, existe en donde está reunido en su propio pueblo, en su barrio, en su comuna. Por eso es que este librito pretende, modestamente, hablando de las ferias libres, cómo el espacio público de cada pueblo fue invadido por el poder central de Santiago, que incluyó el derecho de la constitución política, el código civil, el código del trabajo, la Iglesia Católica que durante mucho tiempo se practicó con exclusión de todo otro culto, ¿m? La policía, las normas. Por eso el pueblo comenzó a perder eh, la agencia a través de las cuales generaba la soberanía y reproducía la soberanía popular. En primer lugar, perdió su órgano político autónomo, el cabildo. Desapareció el cabildo. ¿M? Desapareció el cabildo. Desaparecieron también las ferias locales, ¿no? Porque en todo pueblo chico, ustedes saben, los hortelanos, los agricultores, los campesinos, quien sea, muestran sus productos para venderlo al pueblo ahí mismo, ¿no? Se venden a sí mismos. Por eso las ferias, por ejemplo, de Concepción o las de cerca del área donde está el pueblo mapuche, son ferias chiquititas. Y cada feriano es un chacarero, es un productor que tiene un mesoncito y ahí vende una cantidad menor, no una gran cantidad, de los productos de su chacra.
Por eso es que Santiago impuso el mercado municipal, controlado desde el municipio por la oligarquía, ¿m? A través del municipio que no es igual al cabildo. El cabildo era autónomo, digamos, expresaba la soberanía popular. En cambio, el municipio fue construido como el escalón inferior de la administración central política de Santiago. Por eso los municipios hoy día políticamente valen hongo, no forman parte del Estado. Es una agencia rara, porque es una agencia puramente administrativa en lo local de lo que decide y de los recursos que promueve el Estado central. Por eso los pueblos, que es donde radica la soberanía popular, le fueron quitando agencias importantes, el cabildo, las asambleas provinciales, le impusieron el control del comercio, del comercio local a través de las reglas del municipio, cuando el municipio ya no expresa la voluntad soberana del pueblo. ¿M? Le fueron imponiendo a cada capilla local, ¿verdad?, un orden centralizado que parte de la Arquidiócesis de Santiago o la Organización Nacional de la Iglesia Católica. Lo mismo los impuestos, lo mismo las fiestas. El carnaval es la fiesta de un pueblo. ¿Me fijas? En cambio, las fiestas, las ramadas del 18 de septiembre en el Parque Cousiño, Santiago, o en la explanada de Coquimbo, qué sé yo dónde, ¿eh? Son fiestas de los símbolos patrios que son nacionales. Símbolos patrios que son nacionales. ¿Mm? Por eso el propio Ibaín decía, ¿no? En Chile no hay carnaval popular, ¿no?, excepto la tirana. Pero todos carnavales que se conservan o son patrióticos, 19 de septiembre, ¿m? O son religiosos, que también la Iglesia Católica es una iglesia centralizada. Centralizada. Bueno, por eso me parece a mí importante hablar de las ferias libres en este librito. Es un libro chico. ¿M? Lo hicimos cuando yo trabajaba en Sur Profesionales, una ONG que se ha especializado precisamente en estudiar el espacio público y el espacio popular, ¿m? Especialmente lo que tiene que ver con los campamentos, ¿no?, y con las poblaciones. Son profesionales se ha caracterizado porque ha trabajado siempre en el estudio del espacio popular a través de los campamentos, de las poblaciones y de la vivienda popular. Y también cómo la ciudad entera se ha transformado en un conflicto entre la ciudad popular y la ciudad centralizada. Centralizada en el Estado o centralizada en el gran capital. Y este librito, por tanto, apuntó a ubicar un espacio popular que no era el campamento ni la población, porque eso lo ha estudiado Sur y hay mucha investigación al respecto, sino otro residuo, que en este caso son las ferias libres. Las ferias libres en sí mismas no son eh, lo que hoy sobrevive de ferias, perdón, que existieron antes. No corresponden a las ferias que se hacían en los pueblos libres, ¿no?, antes de la independencia o antes que surgiera el Estado portaliano. No, fue una conquista de los pobladores mismos, de los ciudadanos mismos, porque la distribución de los alimentos, ¿no?, el abasto, como se llamaba antes, el abasto de la población de Santiago, no fue cumplida, no fue hecha a satisfacción por ni el mercado municipal instalado en la capital, ni por la Vega Central, que correspondía a los grandes intereses de los grandes chacareros, por tanto, poder privado. En vista de eso, se tuvo que imponer, después de unos 20 años de discusión, ¿no?, de experimentos fracasados o hechos fracasar, la ley que estableció las ferias libres como una organización de un sistema de ferias
para abastecer toda la ciudad, porque mientras más grande la ciudad, más impotente el mercado municipal. Y al aparecer las ferias libres, donde aparecen los huerteros, los chacareros de los suburbios, ¿m? No es de la grande hacienda, los chacareros, los huerteros de los suburbios, reaparece allí el espíritu popular. Nada más interesante que el espíritu que se constituye entre el chacarero o el feriano, o el chacarero feriano, si ustedes quieren, y el público ciudadano que va a comprar. Hay allí un notorio lenguaje cívico, ciudadano, de amistad, de respeto, humorístico, simpático. Uno va a la feria y se siente en un ambiente grato. Usted va a un supermercado y se siente en un ambiente vigilado. A uno le dan ganas de robar, de perder el respeto, no a las leyes de la República, sino el respeto a la convivencia ciudadana. En la feria puede que se robe algo, pero también los mismos ferianos regalan cosas, ¿no? Y a usted lo tratan, ¿verdad? O de don, o de, me olvidé el otro nombre, caserito, caserito, caserita, ¿no? Y le saben el nombre, si lo recuerdan, cómo está don Pedro, y cómo está su familia, qué sé yo, y le recomiendan con su maestro. Hay una relación humana, convivial, ciudadana, simpática, que atrae. Por eso las ferias están siempre llenas de gente. No han perdido su vigencia, y por eso que los ferianos, que son los pequeños agricultores, los chacareros que le llamaban antes, llegan ahí en sus carretones, ahora más con sus camiones, y, y son verdaderos linajes. Toda familia feriana tiende a mantenerse en el negocio, porque es un buen negocio y un negocio decente, ¿verdad? Simpático. Y ustedes ven cómo siempre los hijos de los ferianos que están estudiando en la universidad venden ahí los días domingos, sábados, donde sea. Por eso que hay verdaderas genealogías de ferianos. Y el público siempre igual, ¿no? Siempre dispuesto a conversar, echarle una talla, pedir favores, ¿no? Etcétera. Cosa que no ocurre ni en los malls, ni en los shopping centers, ni en los strip centers, ni en nada y que esté manejado directamente por el gran capital comercial. Y mucho menos en las oficinas públicas del Estado. Bueno, por eso quisimos escribir este libro, porque es un espacio residual de lo que alguna vez fuimos un pueblo libre, que no solo vendía sus productos entre sí, simpáticamente, sino que desfilaba juntos y se mostraba a sí mismo, deliberaba sobre los problemas, resolvía los problemas, castigaba a los que no cumplían los mandatos del pueblo, tenía carnaval, se celebraba a sí mismo, tenía juegos, la chueca, las carreras de caballo, etcétera, que los partidos duraban horas, semanas enteras un campeonato, ¿no? Y participaban hombres y mujeres. Y como daba calor, todos se desnudaban de la cintura, hombres y mujeres, de la cintura para arriba. Y como había trago, había comida, había sexo. Todo libremente, todo ordenadamente dentro de las costumbres del pueblo. Las costumbres del pueblo son leyes no escritas. Bueno, por esa razón nos pareció que hay que destacar algo de lo nuestro, lo realmente nuestro, no solo de la gente popular, de la ciudadanía. Y eso explica el origen de este libro, el por qué le pusimos tantas fotos, lo que encareció bastante la edición. Y yo recuerdo que el lanzamiento de este libro lo hicimos en la Universidad Arcis, cuando existía la Universidad Arcis. Y quien auspició la organización del lanzamiento fue la Asociación de
ferianos, ¿no? La Asociación Nacional de Ferianos. Y ellos lo organizaron al estilo popular, ¿no? El local, el auditorium del Arce, se llenó, ¿no? Como si fuera una feria libre, ¿no? De cosas para comer, de frutas, de verduras, de trago, de chicha, de todo tipo de cosas. Fue un pequeño carnaval. Y el presidente de esa, que no me acuerdo el nombre, perdón, en este momento, habló justamente de su propio lenguaje, de su propia tradición, de su propia memoria, de lo que yo acabo de resumir más conceptualmente. Habló de autonomía, de libertad, de soberanía, ¿ah? De integración ciudadana, de ciudadanía. ¿Ah? Un muy buen discurso que desafortunadamente no lo grabamos porque ellos no andan trayendo grabadoras por todas partes por lo que hacen, ¿no? Y como ellos organizaron todo, no lo hicimos. Bueno, eso yo tendría que decir, digamos, sintéticamente sobre el porqué de este librito, cuáles son los parámetros, los problemas profundos que están ahí en juego y particularmente la reducción del folclore popular, ¿verdad? A nada más lo que es hoy día una feria libre y otros pequeños detalles implican que lo que hemos perdido no solo de folclore es la soberanía popular. Y termino señalando de que felizmente estamos viviendo un poco el retorno de la convivencia poblacional, vecinal de las comunidades. Todavía está vivo un poquitito eso en las ferias libres de comestibles, pero está surgiendo otro tipo de feria libre que le está haciendo la competencia a esta feria libre de alimentos, que son las ferias de los libros. Ferias de libros, ojo con esto, ojo con esto. Cuando yo era estudiante había una sola feria libre en Chile de carácter comercial, pero muy pobre, que estaba en la calle Alameda en Santiago. Hoy día no hay pueblo, por chico que sea, que no tenga su feria de libros. Feria de libros. Y estas ferias de libros no solo venden libros ah, que son importados por las grandes editoras o que son producidos en Santiago por las grandes editoras centralizadas, sino sus propios libros. Hay editoriales locales, que publican autores locales, poetas locales, o dramaturgos locales, pintores locales, y se muestran unos con otros, ¿m? Lo que están produciendo. Y estas ferias libres, al revés de las ferias libres del abasto, digamos, tienen una peculiaridad, tienen proscenio, tienen estado. ¿M? Y ahí los poetas recitan sus poesías, los músicos cantan, bailan sus propias creaciones, y además todos estos estrados se ocupan al final con una mesa de conversación, un conversatorio. O sea, donde se delibera modestamente, pero se delibera como ciudadano acerca de los problemas locales o nacionales o lo que ustedes quieran. Por eso termino señalando que acordémonos de las ferias libres, porque siguen vivas todavía felizmente, felizmente, del abasto, pero preocupémonos ahora de fortalecer y desarrollar la feria de los libros, porque hay que popularizar esas ferias, localizarlas, promoverlas y unirlas con la capacidad de trabajo que tienen las escuelas y los liceos locales. Porque la educación no puede seguir siendo ni internacionalista ni centralizada, sino localista. Porque ahí vive el niño, ahí están los padres del niño, ahí están los profesores del niño. Por eso, las ferias libres de un tipo y del otro tipo, ojalá produzcan el desarrollo de una feria educativa local, de alianza de todos los colegios y escuelas que ya existen y que trabajan con nuestros niñitos de verdad. ¿Mm? Y olvidémonos de las ciencias puras internacionalizadas, ¿verdad? Que al niño chileno, pobre de cualquier realidad local, no le dice nada. Nada.
Bueno, ahí, maestro, terminaría yo esta cháchara. No, muy, muy interesante, profesor, agradecemos su intervención. Muy interesante lo que habla de la centralización y esta expresión de soberanía popular eh, que se ha ido muchas veces perdiendo y ver cómo actualmente ha ido reviviendo igualmente mediante las ferias de libro y otros tipos de expresiones. Ahora, bueno, le vamos a dar el paso a Raquel para que pueda seguir comentando acerca del tema. Bueno, en primer lugar, quería agradecer esta invitación tan interesante a conversar acerca de todos estos entresijos de folclore en esta cátedra de Gabriel Salazar. Bueno, quería hacer en primer lugar un poco la mención a de dónde proviene esta palabra, ¿no? La terminología de feria, que proviene del latín feriam, que significa día de fiesta, ¿no? Entonces, esto enlazando un poco también con lo que comentaba Gabriel acerca del carnaval y de, bueno, toda la cultura en el fondo que rodea a las ferias libres, ¿no? Entonces, bueno, la palabra feriado, que tanto se ocupa en el territorio chileno, sería entonces la derivación, ¿no? De este hito festivo en el calendario, que es nada más que el resultado de una conmemoración a un evento destacado, ¿no? Que habitualmente coincide con estos días. Y bueno, esta expresión, si bien ya han hablado del ágora y del foro, esta expresión ya propia del latín empezó a utilizarse más bien en la época de la Edad Media. Y bueno, la tradición ferial efectivamente cuenta con una larguísima trayectoria histórica, incluso previa todavía a esta etimología que acabamos de referir, ¿no? Entonces, como bien menciona Gabriel en este texto, que también recomiendo muchísimo, es de muy fácil lectura, eran espacios donde el comercio y las reuniones sociales eran el espacio en el que se ocupaban y tenían lugar, ¿no? Entonces, los comerciantes o feriantes o ferianos ofrecían los productos y el público pues, acudía, ¿no? A estos espacios de intercambio para abastecerse de productos que resultaban necesarios, pero también tenían lugar estas conversaciones e intercambios que sobrepasaban la propia venta de productos para el abastecimiento, ¿no? Bueno, la importancia de estas ferias queda patente, por supuesto, en diferentes espacios y lugares. Y uno de los ejemplos con mayor reconocimiento ya dentro de estas ferias que se van, digamos, de alguna manera especializando y a las que Gabriel también ha hecho referencia, es esta Feria del Libro de Frankfurt, que es la primera que se establece en el 1949 y que nació con la exclusividad de dedicarse a este comercio del libro y que ha mantenido hasta la actualidad su espacio honorífico como la feria más destacada dentro de su especialidad, ¿no? Mientras tanto, en otros casos, las ferias determinaron el crecimiento urbano de ciertas áreas. Bueno, para mí es casi un elemento obligado destacar la feria de mi ciudad. Hoy me encuentro además en ella, en Albacete. Yo soy manchega y española. Entonces, bueno, esta es una ciudad de fundación árabe, proviene del árabe al-Basit, que significa la llanura, ¿no? Entonces, inicialmente estuvo al alero de Chinchilla de Monte Aragón, que era como el espacio histórico del que dependía esta población. Sin embargo, en 1375 tuvo el título de villazgo cuando el marqués de Villena, don Alfonso de Aragón, permitió su segregación de Chinchilla y Albacete se convierte en una villa. Esto es para ponerles un poco en contexto, para que vean realmente la importancia que tiene la feria de la ciudad de donde soy oriunda. Bueno, entonces este título de villazgo le entregó oficialmente el derecho, como bien comentaba Gabriel, no en cualquier lugar se podía establecer una feria, digamos, oficial, sino que tenía que tener un cierto rango cada espacio. Entonces, inició siendo un espacio en el que se instaló una feria, digamos, anual, ¿no? Con una celebración periódica anual. Y bueno, cuando se instala por Felipe V, esto significó que desbancara por completo como centro neurálgico a Chinchilla de Monte Aragón, precisamente por esta feria que se inició siendo un mercado regular y ubicado en la denominada calle Feria, y con posterioridad se le destinó incluso un espacio urbanístico específicamente para esto, ¿no?
Entonces, bueno, el 6 de marzo de 1710, el rey Felipe V le concedió el privilegio de feria franca por un término de 4 días, del 7 al 11 de septiembre. Ahora, en la actualidad, es de 10 días, es del 7 al 17. Entonces, bueno, finalmente, como les comentaba antes, se dedicó un espacio físico y bueno, inició siendo un espacio de feria anual, comarcal y comercial y por supuesto de muestras y artesanías. Entonces, se menciona que es como un espacio garante de usos, costumbres y tradiciones, ¿no? Y bueno, eh, hoy se dice que como parte de su lógica de evolución temporal y cultural, social, económica y social, bueno, por supuesto, es un lugar en el fondo en el que se congrega la ciudadanía, hay espacios para poder, bueno, se instalan, hay ciertas zonas, ¿no? Entonces hay unas zonas en las que se vende, por supuesto, cuchillería, que es muy, muy típica de aquí. Por supuesto, también hay otros espacios en los que los niños, los más pequeños o los más atrevidos se suben a las diferentes norias u otro tipo de atracciones, ¿no? Esto lo quería destacar por este carácter también como carnavalesco, ¿no? Al que ha mencionado Gabriel. Bueno, y pasando ya al caso chileno, por supuesto, el comercio callejero ha tenido una gran importancia desde la época colonial y yo creo que por eso es de agradecer el análisis que se presenta en este tremendo documento que presenta Gabriel, en la edición que podemos percibir, yo creo, en esa clarividencia que yo creo que caracteriza mucho a Gabriel, de ver lo que otras personas a lo mejor no ven a primera vista, ¿no? Que a lo mejor podrían denominarlo solamente como un espacio económico o vinculado con el comercio, pero él, sin embargo, va mucho más allá y creo que le saca jugo bueno, de hecho, creo que casi la parte más interesante del título que lo voy a nombrar entero y voy a destacar casi lo que es más importante para mí, que es ferias libres, espacio residual de soberanía ciudadana y entre paréntesis, reivindicación histórica, ¿no? Creo que lo más importante es casi esto, la reivindicación histórica que se hace alrededor de un fenómeno que creo que habitualmente o mirándolo solamente de soslayo o de pasada podemos perder la importancia que tenían todas estas otras áreas que él descubre en este libro, ¿no? También es para mí casi obligado hablar desde un poco de la chimba, ¿no? De ese lugar donde habitualmente me ubico eh, como trabajadora de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, ya que efectivamente está ubicada en el mismo espacio todas estas grandes espacios de comercio que se instituyeron ya desde época colonial. Chimba significa al otro lado del río, era un poco donde se encontraba todo ese comercio que no se quería tener en el centro de la ciudad, ¿no? Por el bullicio que generaba, por el trasiego, etcétera, era mejor tenerlo al otro lado del río. Y bueno, yo creo que simplemente acudiendo a las calles aledañas del mercado de la Vega uno puede ver esos dos tipos de comercio al que Gabriel hace mención en su libro, ¿no? Este comercio, digamos, legal, institucionalizado casi, y este otro comercio que en el fondo es para eh, no tiene ningún tipo de establecimiento regulado, sino que en el fondo es como esta transhumancia, ¿no? Del comercio. Y bueno, me parece también interesantísimo su gran aporte que hace a través de esta lectura de el comercio, digamos, precisamente establecido y el no establecido. eh, Perdón, pero algo le ha pasado a mi computador. No veo nada y no sé si me escuchan. Perfectamente. Te Ay, escuchamos. perdón, es que se me ha quedado la pantalla en negro justamente ahora. Ay, ha vuelto, perdón. Bueno, y quería mencionar que también, claro, me llamaba la atención también el tema de las ferias libres, ¿no? Como esa distinción, ¿no? Entre la feria estipulada y la no estipulada.
Entonces, he estado revisando que en 2019 se actualizó este proyecto de ley de ferias libres y define la feria libre como el colectivo de comerciantes minoristas cuyo giro es la venta de alimentos de origen animal o vegetal y otros artículos y que prestan servicios de manera periódica, regular y programada en un espacio territorial urbano habilitado, ¿no? Entonces, creo que es interesante hacer todas estas lecturas, ¿no? También desde el poder central, como bien menciona Gabriel, este gran dicho de que Santiago, o sea, Chile no es Santiago, ¿no? Porque efectivamente las ferias libres entregan una autonomía y una soberanía popular que son totalmente necesarias de ser analizadas en este tremendo libro. Destaco además también el uso de las imágenes en él. Y me parece que también es muy interesante el relato que hace entre las tensiones entre la vida del pueblo, ¿no? Y esta moral impuesta por la corona o la iglesia, el Estado, bueno, el ente que sea correspondiente en ese momento, que también deja entrever esta moralidad impuesta a la ciudadanía, ¿no? Esto va mucho más allá de un simple comercio. Así que, bueno, agradezco mucho esta instancia y ya no me enredo más conversando. Oh, súper bien, muchas gracias Raquel. Y también destacar acerca de lo que hablaba, de la diversidad de espacios en todo el mundo, la distinta experiencia de las ferias, tanto en otras partes como en Chile. Y hay una frase que me dejó bien clavado, que yo encuentro que tiene mucha razón acerca de que Chile no es Santiago. Efectivamente, yo creo que para poder ver la expresión de la soberanía popular, es necesario poder escuchar a todas las partes de nuestro país, para poder ver la soberanía popular en su máxima expresión. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Manuel para que inicies. Hola, Congelado. Con un poco de intermitencia. hola, hola, ¿me escuchan? No, se congeló, pues. Ah, hola, hola, ¿me escuchan? No. Sí, ahora sí. Perfecto. Hola, bien. Bueno, para mí es un honor haber sido considerado dentro de este eh, y de la cual yo como historiador me he basado y he seguido eh, Tiene que intervenir ethics. Ethics. No, no pasa por acá, Gabriel, pasa por el equipo ¿No? y señal de Manuel. Ya. Quizás, Manuel, si cortas tu video, podamos tener audio mejor. Ya, parece que va a entrar desde el teléfono. O va a entrar de nuevo. Eh, Max, tal vez alguna.
Mientras Manuel ingresa alguna duda, pregunta, qué sé yo, que Bueno, tenga. mientras aprovechemos de que el mientras Manuel regresa, cal- eh, realizar algunas dudas. Yo en específico tengo una para el profesor Gabriel, que me parece importante. Eh, yo desde mi vista del derecho quería conocer su visión acerca de cómo ve usted el rol del derecho o de las leyes eh, que presenta en su libro. ¿Cómo lo podría ver usted? ¿Como un medio de represión o como una herramienta de control de la soberanía popular? Bueno, es un problema bastante serio y requeriría de mucho análisis, conversación, etcétera, porque no es lo mismo el derecho que produce la soberanía popular directamente, porque el derecho de la soberanía popular se caracteriza porque opera dentro de una asamblea ciudadana permanente. El cabildo coexistía con la vida de los pueblos, en plural, de ese tiempo. Por tanto, eh, no había ley escrita, eran acuerdos orales que toda la gente recordaba y que mutuamente se controlaban, pero como se veían, como conversaban, podían controlar el cumplimiento de sus acuerdos. Y si había otro problema, se reunía de nuevo el cabildo para reactualizar, digamos, o si usted quiere cambiar, modificar, adaptar, mejorar el acuerdo anterior. Por eso es que el derecho ahora se escucha, principio, ¿no? He regresado. Aló. sigue balbuceante, maestro. Mire, bien. Ahora ¿Aló? No, está todavía intermitente, mano. escucha. Quizás podría tal vez tratar de entrar por el teléfono. Tengo. Lo escuchamos, pero entrecortado, muy entrecortado. Hola, ¿se escucha? Se escucha, pero va y viene. Entonces, quizás por eso sería bueno que entrara quizás por el teléfono, por temas más prácticos. Max, ¿seguimos con el profe Gabriel mientras? Y, profe, ahí puede seguir con la respuesta. Bienvenido a la idea, ¿no? Bueno, decía solo que el derecho popular Hola, ¿se escucha algo? de la época, Sí, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha, señores. Ahora, No, compañero, lo mismo. Todavía va y viene. Lo escuchamos, pero es entrecortado. Entonces, por eso le decíamos que quizás entrara por el teléfono para que lo escucháramos de una manera más líquida. Ya, profe, termine la idea. no, que se resuelve el intríngulis. Estas son como decimos, la magia de la televisión, ¿no? Esta cosa pasa cuando estamos en directo. Pero bueno, después Lo que prueba igual, que es mucho mejor el diálogo cara a cara, maestro, ¿ves? sí, claro.
Tiene No, yo intermediación creo de que, poderes centrales, ¿eh? O poderes automáticos que equivale a un poder central también. de hecho, mientras se conecta, yo creo que mientras se conecta Manuel, Max, ahora que ya está más o menos confirmado porque la segunda sesión del seminario de Gabriel Salazar va a ser en abril, con la historia de abajo y desde adentro. Comenta una invitación, como esto de que ha grabado, la invitación que tienes para el 21 de marzo, ya que está listo. Y yo creo que aprovecho esta instancia de problemas técnicos para aprovechar de dejarlos todos invitados ahora el 21 de marzo. Junto con Ibaín estamos organizando, y junto al profesor Gabriel, una instancia, un encuentro, una mesa entre dos grandes exponentes, que sería el profesor Gabriel Salazar y el profesor Bernardino Bravo, en la Facultad de Derecho, en donde van a exponer acerca de la historia contemporánea de nuestro país, su relación con el folclore. Yo creo que es importante tanto para las nuevas generaciones como para las que ya están terminando, conocer un poco más acerca de esto. Y qué mejor que con dos grandes exponentes cara a cara, como bien dice el profesor, cara a cara. eh, y no, así que eso los dejo a todos invitados para esa instancia, el 21 de marzo de 2025. El horario está por confirmar. Se realizará en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Rogaría enviarme un correo, por favor, con esa información para meterlo yo en agenda. Porque si Sí, no, profe, no, puede producirse un intríngulis ahí también, lo como vamos a hacer, lo vamos a hacer. como el de Mario Castro. Lo vamos a hacer. Eh, Creo que ahí Manuel volvió. Manuel, ¿ahora sí? No, No quiere hablar. todavía Pero, no. yo, No, no. extraordinario, sobre todo considerando una obra tan fundamental como la obra a la cual, eh, como familia, se escucha, como familia de origen feriantes, debemos mucho. Eh, y vendió y trabajó en la feria, vendió sus productos, trabajó eh, directamente vendiendo lo que es una obra que en lo personal me llega muy cercana y de la cual estamos plenamente agradecidos, ¿no? Eh, de forma bastante eh, centrista por ahí. Centrista, siempre se ha puesto énfasis en ciertos sujetos históricos y no de tan difícil lograr todo ese la obra se escucha, ¿no? ¿Me están escuchando? Manuel, sí, se escucha muy, muy entrecortado. Yo creo que si pudieras buscar un nuevo lugar de conexión, se escucha demasiado cortado, se escucha. Tengo problemas de conexión, entonces
Max, te fuiste. Eh, No puedo activar la cámara. Me la desactivó directamente el host. Perdón, se la Ya, desactivé a Manuel, no a Max. temas técnicos. Bueno, ¿Me la a ver, pudiera volver a nosotros activar, por tratamos de... favor? ahora me escuchan. A ver, dale. No, entonces te escuchamos como el si te escuchábamos y nada más. Bueno, la magia de la televisión. Entonces, retornando, yo creo que ya no, temas de señales pareciera no tener mucha vuelta. Eh, conversamos tal Yo vez, creo, Ibaín, que por temas de tiempo ya deberíamos tirarnos completamente con las preguntas, terminar las preguntas eso, y, ¿qué decir? bueno, profesor, Hola, por tercera vez, ahora sí pueda continuar. hola, no se preocupen. Max, dale. Hola, Y, profe, si pudiera ahora terminar, estábamos acerca del rol del derecho y me estaba hablando del, de cómo el cabildo tomaba las determinaciones. Profe, está muteado. ¿Y ahí? Ahí sí, profe. antes, ¿Te escucha? ¿Escucha o no? Sí, profe, Alto lo y claro. escuchamos, lo escuchamos. Ahora estoy yo con problemas. No, profe, lo escuchamos y lo vemos. ¿Sí? Ya. Sí, Bueno, para finalizar simplemente, yo creo que es muy importante tener presente que el derecho en su origen, y en su origen en términos de soberanía popular, es un derecho cara a cara, es una conversación, una deliberación, es una deliberación permanente que un pueblo tiene consigo mismo para resolver los problemas que se le presenten como pueblo a medida que se presentan. Hay un problema de actualización permanente del derecho con respecto a la marcha histórica de los problemas que afectan a ese pueblo. Eso es bien importante. En cambio, el derecho centralizado, que es un derecho de un centro, un polo de poder central que domina un espacio más grande que un pueblo, porque abarca muchos pueblos, ¿no? Ese es un derecho escrito que tiene la pretensión de durar per secula seculorum. El derecho nacional, lo mismo que el derecho absolutista de los imperios, ¿verdad? Tiende a permanecer en el imperio por la voluntad del poder central imperial que tiende a ser personalizado, y en las naciones es un derecho escrito, institucionalizado, convertido en ciencia, que tiene la pretensión de ser permanente, por tanto rígido. Por esa razón, la nación chilena tiene desde 1833 una estructura constituyente constitucional que es prácticamente la misma. Por tanto, una norma que en el plano de cómo participan los ciudadanos en el control de su propia vida como pueblo, ¿verdad? Es una norma que prácticamente les ha prohibido hacer que ellos participen. ¿Mm? Y en lugar de una participación activa, cara a cara, deliberando cara a cara, ¿no? Con sus vecinos, con presencia incluso de sus parejas y de sus hijos, hoy día el ciudadano es un individuo, no un pueblo,
que va a votar solo con una mordaza, porque no puede deliberar. Es un voto secreto. Y este voto secreto, además, se convierte en un número. No es una voz, no es una frase, no es una oración, no es un discurso. Es un número. Y quienes interpretan los números para entenderlos cualitativamente como una frase, como un derecho propiamente tal, no son los ciudadanos, son los políticos, ¿no? Son los políticos. Ustedes ven que el poder central en las naciones se las arregló para llamar democracia a un voto individual con mordaza, secreto, numérico, que interpretan otros. Porque el código va en código numérico. Y el código numérico, como el hebraico que es, como hoy día están de moda, ¿no es cierto?, los algoritmos, se entiende como algoritmo, tiene que ser interpretado por expertos, ¿ah?, en estadísticas electorales. O sea, una gran diferencia entre el derecho que se entiende dentro de la soberanía popular, que es una deliberación viva permanente del pueblo respecto a los problemas que está viviendo el pueblo, del derecho escrito, que tiene la pretensión de ser perpetua y que genera un cuerpo de abogados que defienden su perpetuidad y un cuerpo burocrático que la aplica mecánicamente. Por eso Chile lleva 200 años dominado por un mismo tipo de derecho, nuestro Código Civil, ¿eh? Las constituciones políticas son, todas dicen lo mismo. Si ustedes ven el capítulo 1 de cualquier constitución del 28 o quiero decir, del 33 al 23, todos dicen lo mismo. La nación es una e indivisa. Fíjense ustedes, la nación es una e indivisa como una idea platónica. ¿Eh? Dos, dice, y la soberanía radica en la nación. O sea, tiran la soberanía popular al interior de un concepto abstracto, una idea platónica, donde no hay pueblo porque hay pura unidad, hay pura homogeneidad y que es indivisible. Eso es lo más ridículo. La soberanía es arrancada del pueblo vivo y la meten dentro de un concepto abstracto. Y el tercer elemento que todas las constituciones chilenas después del 33 tienen, dice, y la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas, en la clase política. ¿Han visto ustedes una nación que es un concepto abstracto, que es un constructo político abstracto, que un buen día se reúna, nadie sabe dónde, y decida, nadie sabe cómo, ¿m?, que la soberanía la delega en la autoridad constituida, o sea, en el gobierno de Piñera o en el gobierno de Boric, o sea, en la clase política? Es desde el punto de vista de la lógica clásica, de la lógica científica, ese es un garabato. Es un garabato. Pero el derecho positivo en Chile se sujeta de un garabato. Por eso es necesario cambiar, reformar todo nuestro derecho, desde el Código Civil que dejó fuera a la mujer de muchas cosas, el Código del Trabajo donde no ha participado ni un trabajador, ni siquiera un parlamentario, porque son decretos dictatoriales. ¿Ah? Y las constituciones, ¿quiénes las han dictado? Ha habido participación ciudadana después de 1833? Ninguna, 1833, ninguna. Por eso es que estamos ante una enorme disyuntiva, porque ahora, si ya no queremos a nuestros políticos, lo estamos rechazando por todo lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que deliberar para volver a dictar nuestras leyes y volver a reunirnos para deliberar en conjunto. No con mordaza como el votante actual que va a votar solo en secreto. Por eso es muy bueno recordar
las prácticas, las costumbres, los usos del pueblo y de esos pueblos que ya no existen. Cuando fuimos pueblo. Muchas Eso gracias, podría decir yo profesor. para redondear. Muchas gracias por la aclaración. Muy interesante su respuesta, pero ahora ya estamos un poco cortos de tiempo. Vamos a dar el paso a alguna otra pregunta. No sé si Raquel querrá hacer alguna pregunta ahí. Un redondeo final de parte de Raquel, de ti mismo, de Ibaín, y que el maestro Manuel puede enviarlo por escrito para la próxima oportunidad. Bueno, yo lamento que Manuel no haya podido participar realmente, pero creo que el debate da para mucho. Solamente con la pregunta que ha formulado Max, daría para hacer uno de estos seminarios completos, yo creo. Y el tema de las constituciones, además, en Chile es un tema que últimamente ha estado bien trunco. Y yo creo que todo análisis que puedas presentar, Gabriel, creo que eres una de las personas más idóneas para hacer este análisis y darnos que pensar en cómo queremos seguir siendo gobernados, realizando nuestras votaciones, revisando código civil, en fin. Creo que esto muy interesante y bueno, tampoco sé si hay alguna pregunta de parte del público. No, no tenemos preguntas del público, Raquel. Ok. Muy bien, yo creo que ya por temas de tiempo vamos a ir cerrando. Y como conclusión me gustaría remitirme a una de las cosas que yo dije en mi discurso inicial, en específico acerca de algo tan pequeño como lo es, eh, uno lo puede ver pequeño, como es la feria, un lugar donde uno va a hacer sus transacciones comerciales, para comprar comida, para comprar muchos de esos tipos de cosas que nosotros podemos encontrar, persas también, cómo desde esa pequeña instancia podemos ir saltando y llegando a este gran debate de lo mismo de una constitución, de las leyes de nuestro país, de cómo se ha visto el rol del derecho y cómo ha sido opacada la soberanía popular, que como vemos, pese a todo, se ha ido eh, opacando, se ha ido dando más de no escuchada, manifestada netamente en la nación, como lo dice nuestra actual constitución, centrada en la nación, dejándole a la clase política, como bien dijo Salazar, las decisiones de los ciudadanos, cual ha ido dejándose de lado lo que es importante, que es la opinión de las personas. Así que yo con eso cierro, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, terminamos, ¿no? Perfecto, le agradecemos a todos por haberse conectado, le agradecemos al panel, muchas gracias a Raquel, al profesor Salazar, Ibaín, Manuel, eh, muchas gracias igualmente por haber asistido y sería idóneo que pudieras enviar lo que ibas a decir para poder publicarlo o algún tipo de acción que se pueda tomar. Y que les agradecemos, muchas gracias a todos por haberse conectado y nos vemos en otra instancia. Muy bien, chao, chao, un abrazo. Muchas gracias. Chao, cuídense. Chao.